Buenas tardes a todos nuestros asistentes. Les pedimos una disculpa por el retraso en el inicio del evento. Sin embargo, ya estamos acá y vamos a empezar. Este es un evento en el marco de País Invitado. Nuestra charla se llama Ciudadanía Global en México y tenemos invitados muy especiales para ustedes. Les recomiendo, por favor, a lo largo de la charla, diligenciar el formato de asistencia que les voy a dejar en la casilla de comentarios, y también que se conecten con los eventos que tenemos estos 2 días para País Invitado. Y ya vamos a empezar. Entonces, profe Jaime, te doy paso. Bien, buenas tardes a todos los docentes y estudiantes que el día de hoy nos acompañan. Esta es nuestra cuarta jornada, decimos nosotros, de la Escuela de Educación, de eventos organizados por la Escuela de Educación en el marco de México País Invitado. Ya les contaremos un poco qué tenemos para el día de hoy. Iniciamos, perdónenme, el martes con un evento con el Tecnológico de Monterrey como Universidad Mexicana de Innovación. Ayer tuvimos 2 eventos muy interesantes. Uno justamente sobre todo el tema de estar en México como mexicana, una invitada mexicana. También tuvimos la experiencia de una profesora de infancia que nos contó un poco las experiencias con relación a la enseñanza en México, particularmente con relación al juego. Y bueno, hoy tenemos una invitada que nos ha acompañado en varios espacios de País Invitado, particularmente desde el semestre pasado. Antes de iniciar, quisiera también hacer un señalamiento. Es importante que notemos la situación por la que estamos viviendo, que es una situación crítica, compleja en el país. Digamos que sí, muy importante señalar que en este momento muchos de nosotros nos encontramos pues, en una situación seguramente de temor, de miedo, de ansiedad ante la situación. Seguramente estamos viviendo por momentos confusos, complejos. La invitación desde la Escuela de Educación y desde el equipo que pues, se han mantenido muy activos, tanto el equipo de humanidades como el equipo de idiomas, como el equipo de las licenciaturas. La invitación es a mantener la calma, a mantener la reflexión. Seguramente ustedes han encontrado en las conversaciones con nuestros profesores esos espacios de reflexión en torno a lo que está pasando. Clave, y antes de dar la palabra a nuestra invitada, simplemente mencionar acá, quisiera traer a colación un texto de uno de mis profesores del área de humanidades, que me pareció pertinente en estos momentos tan complejos por los que estamos atravesando. El profesor Pablo Emilio de CRIE Camps nos menciona lo siguiente, dice: son momentos para sacar todo eso que por años hemos venido aprendiendo, que hemos venido deseando, estos momentos por los que estamos atravesando. Hemos apostado por el sentido del humano, el destino nos ubicó en un lugar, la educación, esto es como un llamado particular a quienes trabajamos en el ámbito educativo, donde se determinan los profundos cambios y transformaciones. Nos corresponde la valentía, la serenidad y, ¿por qué no, la sabiduría? Ser intérpretes de estos momentos delirantes. Nuestros corazones están latiendo, como siempre desde que nacimos. Solo que ahora lo que estamos sintiendo y nos está doliendo, en otras palabras, es como el volcán que hace erupción, energía y claridad pura. Esto nos puede asustar, pero es nuestro compromiso aceptar nuestro propio miedo. Esto a la larga es lo que nos libera la energía creadora. Un mensaje muy bello que nos transmite el profesor Pablo Emilio de nuestro proyecto CRIE Camps, frente a estos momentos de turbulencia, momentos tan complejos y de temor por los que estamos atravesando. Bien, ahora sí, le doy el espacio a nuestra invitada. Esta vez contamos con la participación de Jenny Galvis Echeverry de Anicha. Jenny además ha sido nuestra colaboradora, como mencionaba hace un rato, en País Invitado. Estuvo con nosotros en Brasil, en Nueva Zelanda. Anicha es una organización que asesora el proceso de adaptación de las personas que van a vivir en el extranjero. Lo hace desde el proceso personal y emocional que esto implica. Para la universidad es importante que tanto nuestros estudiantes como sus familias puedan prepararse para este cambio.
Por tanto, los invitamos a que vean estas opciones que nos va a presentar Jenny con su organización. Jenny es facilitadora de ciudadanía global, se ha formado como coach ontológico profesional y fundadora de Nicha, adaptándome.com, se especializa en acompañar el proceso de adaptación al cambio personal que implica vivir en el extranjero. Su motivación es que los estudiantes internacionales aprovechen al máximo su experiencia desarrollando habilidades y comportamientos conscientes para mantener este estilo de vida con bienestar, para aprovechar su dinero y su tiempo. Bueno, y como parte de sus servicios, Anicha se ha sumado a la universidad para que conozcamos la experiencia real de vivir, en este caso en México, con información real y experiencias sobre ciudadanía global en México. Pues Jenny, te doy paso. Jenny, vas a moderar este espacio con dos ciudadanos globales que tienen experiencia de vida en México. Mil y mil gracias de nuevo por aceptar esta invitación y, como siempre, por darnos información relevante, importante para quienes quieran ir a México y vivir la experiencia de ciudadanía global. Gracias, Jenny. Jaime, muchas gracias, bienvenidos. Bueno, primero, gracias por esta posibilidad de acompañar al Politécnico en esta semana. Como siempre, para mí es un honor estar aquí. Yo me presento nuevamente, yo soy Jenny Galvis Echeverry. Quiero contarles que hoy vamos a tener dos invitados muy especiales, pero les vamos a contar un poquito cuál es el contexto de esta conversación. Queremos que todos ustedes nos envíen también preguntas, sean partícipes de este espacio. Primero, pues contarles que yo he tenido la oportunidad de vivir como estudiante de intercambio, por trabajo y por estilo de vida en diferentes países. Soy de Bogotá, tengo 37 años y parte de mi proceso de formación he trabajado mucho en cooperación internacional, con la OIT, con gremios en Colombia, en Dinamarca, en Suecia, con líderes sindicales. Bueno, he trabajado en diferentes aspectos y les cuento esta historia porque al ser, como les comentó Jaime en este instante, construí una organización que se llama adaptándome.com y lo que hacemos es acompañar el proceso personal y emocional que esto implica, que el estilo de vida de vivir en otros países implica. Por tanto, regresé a Colombia hace unos años a estudiar, a formarme para acompañar profesionalmente a las personas. ¿Y por qué? Porque nos dimos cuenta que vivir en el extranjero siempre implica un esfuerzo de tiempo, un esfuerzo de dinero y muchas ilusiones frente a lo que queremos vivir. Por eso nos vamos a estudiar, por eso escogemos un país, escogemos una carrera y como que todos anhelamos ese cambio. Y lo que me di cuenta es que muchas veces la deserción de este proceso es porque no sabemos realmente lo que implica esta vivencia. Entonces, por un lado, con estos servicios y pues somos aliados, adaptándome.com es aliado del Politécnico, para que ustedes vean que esto existe una opción de acompañamiento y al mismo tiempo parte de lo que hacemos en esta comunidad es entonces colaboramos con el Politécnico para que ustedes puedan conocer información de primera mano de personas que realmente han vivido en este país, como en este caso México, antes fue Nueva Zelanda, en fin, y ustedes puedan, digamos, conocer la experiencia real. Y hoy vamos a contar con Isa, que ahorita Isa va a contar quién es, Isa está por aquí, y Andrés Muñoz, les cuento que él es egresado del Politécnico, es amigo mío también y es egresado del Politécnico, él también les va a contar. Andy nos está acompañando hoy por audio, entonces no lo van a ver, pero vamos a poder tener como sus aportes también desde el celular. Entonces, por eso hoy les damos la bienvenida a este espacio de ciudadanía global, en el caso de México, para que también resuelvan todas las preguntas. Los voy a invitar para que escuchen un poco primero como los testimonios que estamos teniendo y en la medida que va surgiendo vayan ustedes haciendo preguntas. Esta sesión va a estar hasta las 6:30 y al final pues vamos a responder también preguntas. Entonces, bueno, vamos a comenzar con Isa. Cuéntanos
¿Tú quién eres? ¿Cuál es tu relación con México? Y ya después Andy nos contará. Vamos a responder 5 preguntas para que todos ustedes sepan la dinámica de este espacio. Entonces, bueno, Isa, cuéntanos. Hola, mucho gusto, gracias por la invitación. Yo soy Isabel Silva. Actualmente vivo en México, hace 2 años vivo acá. Estaba estudiando Derecho Energético, yo soy abogada, me especialicé en Derecho Energético, es mi especialización. La verdad, cuando vine a México quise hacer como muchas cosas, dentro de eso estudiar criminología, criminalística, pero dije, bueno, ya cuando vi el pensum del UNAM y vi esta carrera de energías renovables, me llamó muchísimo la atención y fue lo que quise hacer. Entonces, pues nada, ya también he tenido diferentes trabajos. Entre esos, el último trabajo que he tenido es en una empresa llamada Makicop Solar, que es una empresa de energías renovables, de energía solar básicamente, que interconecta la electricidad general con las energías renovables. Esto es lo que hago aquí en México. Gracias, Isa. Y cuéntanos algo, ¿hace cuánto estás en México? Llevo aquí viviendo 2 años. 2 años, ok. ¿Y cómo empezó tu proceso en México? Cuéntanos un poquito. Mi proceso en México empezó, bueno, yo era egresada de la Universidad Militar Nueva Granada, me gradué en el 2019, entonces cuando me gradué, bueno, unos meses antes de graduarme, yo siempre dije que quería venir a México, primero porque, bueno, mi mamá vivía acá, ya había tenido la fortuna de conocer este país tan hermoso, y dije, bien, voy a estudiar en la UNAM, era mi objetivo principal, así, siempre quise estudiar en la UNAM, mi especialización. ¿Qué significa UNAM para todos los que no conocemos México? Ok, la UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México, esta es la universidad más grande que tiene México, la mejor, es la universidad pública, pues, y aparte pues tiene las mejores carreras, el mejor pensum, es una universidad para todos, ¿no? Es increíble esta universidad. Entonces, cuando yo estaba en Colombia, siempre me proyecté para estudiar aquí, en esta universidad, y pues fue lo que quise hacer. No sé, no es fácil entrar, lo admito, tiene un examen para todas las carreras, es decir, ya que vas a estudiar artes, medicina, derecho, cualquier carrera que quieras estudiar, te hacen un pre-examen. Tienes que estudiar, obviamente, para acceder a la universidad. Y te piden además apostillar tus documentos, es decir, tener un registro internacional de tus documentos como, no sé, el registro civil de nacimiento, tener también tu título apostillado y ya como con todos los papeles en orden ya puedes venir aquí a presentar tu examen y tu acceso. O sea que si yo quisiera seguir como ese camino de estudiar en la UNAM, lo que te estoy escuchando es que tus recomendaciones para que esa persona que quiere vivir en México es apostillar primero los documentos. Ahorita vamos a hablar con Andy estas 2 primeras preguntas, pero en el caso de Isa, digamos que la primera es apostillar. Sí, tienes que apostillar creo que son 3 documentos, los únicos 2 que recuerdo son el registro civil de nacimiento y el acta de grado. Creo que también es la tira de materias, pero no estoy segura. El caso que es que vas al Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá, o bueno, sí, no sé, y ahí le ponen un sello internacional que hace válido el documento. Miras las fechas de inscripción en la UNAM, tienes que tener ¿cómo es que se llama esto? Bueno, una nota más allá de 8, una nota aprobatoria en tus materias finales más allá de 8 para que te den acceso al UNAM. Y ya, ¿no? Un promedio, se llama esto, un promedio arriba de 8, que en Colombia sería equivalente a un 4. Y ya, y presentas tu examen, si lo pasas bien y pues ya te dan acceso fácil a lo que quieras estudiar. Ok, entonces lo que también te estoy escuchando es muy importante que la gente identifique primero el tipo de examen que le pide una vez estando ya en México. O sea, no solamente es presentar los papeles y que te acepte la universidad, sino que estando en la universidad tienes que estudiar. ¿Cuánto te tomó a ti? ¿2 meses? ¿3 meses? Sí, por ejemplo, pues
Es que, digamos, en todas las carreras es diferente, ¿no? Me han dicho que el examen de medicina es muy complicado. Hay gente que realmente se enclaustra a estudiar 6 meses y aún así no lo pasa. Es muy complicado, pero digamos que en Derecho sí, me clavé a estudiar 2 meses y medio básicamente, porque es estudiar nuevamente la legislación, ¿no? El Código Penal, el Código Civil, la Constitución, todo para pues, poder tener acceso a esta especialidad, ¿no? Pero digamos, en el caso de las artes o el diseño, te piden también hacer un prototipo, hacer, no sé, un diseño, hacer un book, algo. Siempre te piden un requisito, ya sea en diseño, en artes, en sociología, arqueología, lo que sea, siempre te piden un examen o un prerequisito para entrar a la UNAM. Perfecto. Entonces, quiero que todos nuestros asistentes, digamos que vean dos, digamos, posibilidades, digamos, de experiencias. Una es el caso de Isa, que se va a estudiar una maestría y con el tiempo, habiendo estado viviendo como por todo el tema de la crisis que se dio, digamos, como la pandemia y todo lo que se dio en el 2020, ella se queda y empieza a trabajar ya en una empresa pequeña, ¿cierto, Isa? Más o menos. Sí. Esa es como la experiencia de lo que tengan en cuenta, ese es el contexto de Isa cuando ella nos está hablando de su experiencia, ese es su contexto. Ahora vamos a entrar en el contexto de Andrés Muñoz. Él nos va a contar, por favor me cuentan por chat si es claro el audio, es muy importante saberlo. Él nos va a contar su experiencia, él tiene un tipo de experiencia distinto a Isa. Entonces, Andy, bienvenido, cuéntanos a qué te dedicas actualmente, quién eres tú y cuál ha sido tu relación con México. Ok, bueno, primero que todo, un saludo. Entonces ahora testing, probando. Se escucha bien. Bueno, listo. Entonces, mi nombre es Andrés Muñoz, yo soy traductor de documentos en español, también soy creador de contenido para emprendedores en todo lo que es el área del Valle de Tomine, mejor dicho, Suezca, Huasca, Guatavita, llegado a este punto luego de haber trabajado en distintas industrias, principalmente en el mundo del entretenimiento, la educación y compañías de tecnología. Hice una maestría en gestión de la industria del cine y entretenimiento en Estados Unidos y antes de eso me gradué en medios audiovisuales del Politécnico. Mi experiencia en México se debe a una curiosidad por el país desde hace varios años. Yo fui a Ciudad de México en el 2012, casi que había pasado 1 o 2 años después de salir de la universidad y fui de vacaciones y quedé con las ganas de conocer la ciudad mucho más y el país. Entonces, mi estilo de vida es el de un nómada. Eso quiere decir básicamente que yo vivo en distintos países por tiempos definidos y luego me voy a otros países. En la mayoría de los casos trabajo desde mi portátil. Yo estuve trabajando en servicio al cliente para una compañía en internet colombiana y en ese entonces necesitaban a alguien que hiciera un empalme de proyectos entre el equipo del continente americano con el equipo ubicado en las Filipinas. Como en esa época del año las zonas horarias entre Bogotá y Ciudad de México eran distintas, yo fui allá inicialmente para trabajar durante 6 meses. ¿Okay? Y pues al final terminé, pues me volví a Colombia por ahí para pasar Navidad 31 y luego me quedé otros 6, 8 meses y pues ahí ya me tocó a vivir todas las retos que pero fue una experiencia. Andy, pues aprendí muchísimo. Súper. Digamos que ahí también yo quiero contarles que yo también tengo el mismo estilo de vida de Andy y quiero contarles lo siguiente. Muchas veces ahora se utiliza el término de nómada digital y quiero contarles un poco qué significa. Ser nómada digital, como lo llaman ahora, es simplemente ser una persona que todo su trabajo lo desarrolla, el 90% de su trabajo lo desarrolla a través de su computador. Y tenemos la decisión del estilo de vida, de vivir en diferentes lugares, sin importar
no, mejor dicho, vivir en diferentes lugares como un estilo de vida, o sea, con nuestras parejas, con nuestros hijos, nos movemos y ya, esa es la diferencia. No solo está relacionado a personas que trabajen solamente desde lo digital, sino como un estilo, digamos, de dónde vivir. Es importante que lo sepan porque ahora el término está como muy en auge. Entonces, bueno, ¿cuáles son tus recomendaciones, Andy? Dime, ¿nos decías? ¿Me oyen bien? ¿Me oyen bien? Sí. Bueno, a ver, recomendaciones. Bueno, estoy como quizás tenía más una perspectiva educativa. Yo creo que la tengo un poco más desde lo laboral, trabajando para una empresa nacional, como una empresa colombiana. Entonces, por ejemplo, una de las recomendaciones principales que yo les hago es hacer, primero que todo, hacer un presupuesto por divisas. Mi situación allá era muy particular, ya que yo llegué como nómada a México y trabajaba para una compañía colombiana. Entonces, yo estando en México, recibía mi remuneración en pesos colombianos a mi cuenta de banco colombiano. Como el peso colombiano es una de las monedas fácilmente más débiles del mundo, si no me equivoco, está en el top 20 o 30 de monedas más débiles de los últimos años, tenía que tener mucho cuidado con mis gastos, porque entonces a veces lo que yo gastaba, entonces tenía que siempre mantener en cuenta la tasa de cambio, la tasa de del mercado. Eso siempre fue, digamos, un reto que tenía que tener en cuenta, que pues se fue aliviando a la medida que uno consigue, digamos, trabajos ya tal vez más como freelancer en México como tal, ya conociendo a gente ahí. ¿Me oyes? Sí, te estamos escuchando. Entonces, lo primero que cuentas es como hacer un presupuesto y tener en cuenta si te pagan en otra divisa, hacer el presupuesto frente al cambio de divisas, ¿ok? Absolutamente. Perfecto, listo. Y también cuando estamos allá, también entonces, pues yo, como soy nómada y yo me consigo mi trabajo pues, en los sitios a donde voy, yo iba mucho a eventos de networking y ofrecía mis servicios. Miren, yo soy traductor, yo traduzco documentos de todo tipo, creación de web, libros, guiones para comerciales, libros, películas y demás. Entonces ahí también uno se expone y uno se vende, digamos, a las personas allá. Y aunque tal vez no te paguen de manera como no vayas a ser registrado como proveedor para una compañía, normalmente en estos trabajos tipo freelancer, normalmente se hace el pago, digamos, simplemente a una cuenta bancaria. Yo tenía una cuenta bancaria internacional, les recomendaría tal vez si son freelancers, sobre todo en las industrias creativas, les recomendaría mucho crear una cuenta de banco internacional. Hay muchas páginas en internet, si quieres yo te escribo y tú las puedes poner en el chat. Una se llama TransferWise y otra se llama Payoneer. TransferWise.com y Payoneer.com son básicamente una página de internet donde tú puedes crear una cuenta donde te hacen giros bancarios, no importa dónde estés. Entonces, eso te ayuda también a empezar a manejar tus finanzas y empezar a internacionalizarlas de una manera que no está tan atada a el pago que yo recibía en pesos colombianos. Súper, Andy, muchas gracias. ¿Alguna otra recomendación para una persona que quiera vivir en México? Sí, tengo un par de segunditos, aquí te estoy escribiendo lo TransferWise y Payoneer.com, ¿listo? Otra cosa. Hay muchas fundaciones que le financian los estudios a personas que están haciendo, digamos, estudios de posgrado en el exterior. Por ejemplo, yo me fui a Estados Unidos, es decir, sé que el país invitado es México, pero todo lo que les voy a decir en estos momentos que en cuanto a Colfuturo también aplicaría si ustedes aplican por Colfuturo a una universidad mexicana. ¿Okay? Colfuturo, una vez tú pasas Colfuturo y te aprueban el programa Crédito Beca, tú les vas a pasar un presupuesto diciendo cada cuánto quiero que me desembolsen dinero para que yo pueda cubrir los gastos de vivienda y los gastos también de vida y y educación y todo allá. Entonces, estos desembolsos Colfuturo, por ejemplo,
ellos desembolsan la plata cada cierto número de meses, entonces toca estar muy al tanto de los gastos que uno tiene, de tanto campo y entonces ver para que simplemente tener en cuenta los gastos para que no pueda vivir cómodamente. Ok, hacer como un presupuesto, o sea, hacer un presupuesto teniendo en cuenta más o menos cuántos son los desembolsos, porque no es mensual. Exacto, son cada listo. 2 meses. Cada 2 meses. En mi época fue cada 2 meses, no sé si hayan ya actualizado o hayan cambiado este formato, pero es clave siempre tener esa conversación con los de Colfuturo si piensan aplicar Colfuturo. ¿Okay? Y además, Colfuturo también tiene convenios con universidades alrededor del mundo y estoy seguro que tienen convenios con México para que todo el programa les salga mucho más barato, sobre todo el costo de la matrícula y entre otras cosas. Entonces, yo buscaría, una de las primeras cosas que yo haría si están pensando aplicar a una fundación estilo Colfuturo, es buscar los convenios que Colfuturo tiene con las universidades de México. Entonces, tal vez tengan un convenio para cierto departamento de creación, de la facultad de la UNAM. Entonces, ahí podrías financiar de una forma mucho más fácil una maestría en México. ¿Okay? Perfecto. ¿Y qué más que se okay. Isa, perdóname Andy, Isa, en algunas de las conversaciones que tuvimos antes, tú nos comentabas algo sobre como esta posibilidad de encontrar trabajo formal una vez que uno llega a México, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia y qué nos recomendarías frente a esa visión de llegar de una vez a México buscando un trabajo? ¿Cómo te abriste tus posibilidades? Bueno, pues al principio debo reconocer que es un poco difícil encontrar trabajo formal. Hay mucho trabajo, digamos, aquí en México, como les estaba comentando, Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo, si no es la quinta capital más grande del mundo. Entonces, encontrar empleo acá, pues, es muy fortuito, ¿no? Siempre hay algo que hacer. O sea, no sé, mal que bien, aquí tú puedes hacer lo que sea, ¿no? Desde meserear hasta, obviamente, trabajar en un corporativo, pero siempre va a haber alguna opción. Siempre va a haber trabajo. Ahora, si quieres un trabajo más estable, duradero, con buena paga y demás, pues obviamente tienes que armarte tus papeles de trabajo. Esto no es fácil, no cualquier empresa te da tu carta para llevar la migración y que migración además te dé tu cédula con tarjeta con opción a trabajo, no es fácil. La empresa tiene que estar antes inscrita en migración para que te den esta facultad. Pero pues que se logra, mal que bien puedes aquí trabajar y conseguir una empresa formal donde te den esta carta de empleo. O sea que si yo quiero saber si esta empresa que me está ofreciendo un trabajo realmente me puede contratar, yo puedo buscar en migración si esa empresa tiene el permiso para generar este permiso. No es tanto así. Si la empresa te quiere contratar siendo extranjero, en este caso colombiano, debe tener primero un preregistro en migración con un número de folio especial que se lo expide migración a la empresa para que con ese número de folio te pasen a ti la carta de trabajo. Entonces, es decir, no todas las empresas en México están registradas en migración, pero ¿qué hay? Obviamente sí hay. Entonces, si quieres tener, digamos, un empleo formal, el trabajo debe estar inscrito en esta entidad y ya tú pasas la carta y ya te dan la carta de trabajo. Digamos, mi tarjeta de trabajo ahorita está a 1 año, se me vence en octubre, ¿cierto? Pero si yo con la empresa en la cual estoy ahorita me renueva el trabajo, la puedo renovar a 3 años. Así. Okay. Se supone que ya los 4 años que trabajas en un país o vives en un país ya adquieres la nacionalidad. Qué buen dato. Buenísimo, buenísimo. Recuerden que también todos nos pueden escribir por chat por si tienen alguna pregunta. Como ven, son 2 experiencias completamente distintas. Andy también aquí nos quiere contar otro dato, digamos, de recomendación en el caso de México. Cuéntanos, Andy. Listo. Una cosa que yo estuve como pensando bastante era cómo iba a conseguir viviendas. Entonces, si vas a trabajar allá, yo recomendaría el primer mes al menos, eso fue lo que yo vi, a mí me funcionó. Yo recomendaría alquilar un
Airbnb por un mes allá y una vez cuando llegues ahí, o hablas con el dueño del Airbnb para que te den un descuento para que te puedas quedar más tiempo ahí si te llega a gustar, o usas el Airbnb como una base de operaciones para empezar a buscar otros apartamentos una vez ya estando en la ciudad. De igual manera, en Facebook hay muchísimos grupos de roommates. Creo que uno se llama Roomies Ciudad de México, CDMX, y pues siempre están posteando sitios y como publicaciones para buscar compañeros de habitación. Yo recomendaría estar en un apartamento con máximo 3 personas. Hay ciertas casas en distintas áreas de la Ciudad de México donde es una casa grande y tiene como por ahí 6, 8, 10 personas distintas. Mi experiencia ahí no fue la mejor, entonces yo recomendaría siempre quedarse con un máximo de otras 2 personas, para que sean 3 y ahí se pueden, digamos, decidir las cosas de manera fácil. Ahí diría que, gracias Andy por ese comentario, creo que es súper importante tener en cuenta esa forma de ir a vivir, digamos, primero con varias personas, también porque les da la posibilidad de entender la dinámica de la vida de las personas y sus experiencias, o sea, no irse a vivir solo en un apartamento para comenzar, sino entrar como en comunidad de una vez para entender la vida de los extranjeros también y de la vida de una vez también de los locales. ¿Vale? Gracias, Andy. Ahora continuemos con Isa. Cuéntanos, Isa, tú, ¿cómo es la calidad de vida en México desde tu experiencia y pues como es el mundo laboral y qué nos podrías recomendar que hay que tener en cuenta? Bueno, pues bajo mi experiencia, no puedo generalizar, pero sí me pasaron varios casos de discriminación. También pues por ser mujer, por ser extranjera, por estar sola, no tener papeles de trabajo sobre todo. Digamos, no puedo decir que sea así siempre, pero en mi experiencia muchas veces me daban trabajo diciendo que me iban a pagar y como no tengo papeles de trabajo, pues pasaba la quincena, pasaba el mes y no me pagaban. Entonces, no sé, era un poco complicado este tema al principio. Ya me di cuenta después que era una mujer muy ingenua porque pues saliendo uno de un país así, no sé, como aventurándose a otro, estando sola, en fin, todo, hay que tener los ojos muy bien abiertos, ¿no? Pero pues esto es algo que uno nada más aprende estando en soledad en otro país diferente al tuyo. Claro. Que no tienes que confiar en todo el mundo. Ahí Isa, yo quisiera como poner el contexto también, que tú me contabas, México es el 4º país más grande del mundo, ¿no? Entonces como que salir de un país... No el país, la ciudad. Perdón, la ciudad. La capital de México. Entonces, creo que es importante para todos los que quieren vivir el reto o la experiencia de vivir en México, que tengan en cuenta eso. Vivimos en un país pequeño de 42 millones de habitantes y ya México es otro nivel y esta Ciudad de México pues es aún mucho más grande. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso cuando vayan a viajar y bueno, y por eso ponemos en contexto toda esta experiencia de Isa. Síguenos contando, Isa. Pero bueno, digamos que eso fue en el aspecto negativo. En el lado positivo, pues obviamente México tiene muchísimos beneficios, las rentas no son tan costosas, la calidad de vida podría asumir que es un poco mejor que obviamente en Bogotá, digamos la canasta básica está mucho más barata y accesible, hay alimento por todas partes, tú sales aquí un domingo y hay mercado de todas partes, público además en las calles. Todo el mundo vende todo, no sé, es como, hay mucho movimiento económico en esta ciudad. ¿Qué más te podría decir? La calidad de, no sé, los mexicanos son muy amables, muy cordiales. Obviamente, pues, existen las excepciones, que son mínimas, pero igual, en términos generales, los mexicanos nos quieren mucho como colombianos, a todos los extranjeros en general, y pues, no sé, son muy amables, son muy cordiales, muy decentes, y la calidad de vida es buena. Puedo decir que es un país bonito, estable, políticamente también. Bueno, obviamente ha tenido algunos cambios a través de la historia políticos, pero también digamos que eso mal que bien ha ayudado también a fortalecer lo que ahorita es México. Claro, cuéntanos más o menos cuánto es el salario mínimo en México. Pues yo ahorita estaba haciendo, bueno, hace como una semana hice los cálculos y son como 6,000 pesos mexicanos, que es básicamente 1.200.000 el salario. Es decir, ahorita ¿cuánto está el salario mínimo en Colombia? Como en 900,000 pesos.
Sí, más o menos. Ajá, sí, es de cuenta que está como 300.000 pesos más, un poco mejor que en Colombia, que en Bogotá. Ajá. Y por cada peso, entonces son 2 pesos colombianos, son 2 mexicanos. ¿Es así? No, por cada peso colombiano son 180 mexicanos. O sea, tú multiplicas siempre, como, sí, debes hacer la multiplicación. Explícame, ¿cuántos dólares son? Más bien cambiémoslo a dólares. A ver, por ejemplo, 6.000 pesos mexicanos serían 12.000 dólares. 300 dólares. Sí, 300. 300 dólares. Ajá. 6.000 pesos mexicanos, 6 por 2. Sí, son 300. Sí, 300 dólares. 6.000 pesos mexicanos son 300 dólares, sí. Perfecto. Entonces, digamos que la conversión ahorita te la dejo para el 1. ¿Cuánto sería $1 para pesos mexicanos? Y así hacemos la conversión para darle como la línea de la gente. O sea, el dólar, mira, hagamos una regla como de 3. Por ejemplo, $1 aquí en México son 20 pesos mexicanos, ¿cierto? En cambio, $1 en Colombia, según entiendo, son 4.000 pesos colombianos, ¿cierto? 3.700. Ajá. 3.700 pesos. 3.700 pesos, ¿sabes aquí cuántos son? Aquí son como 50 pesos. Es decir, si aquí el dólar está en 20 pesos, para nosotros como colombianos $1 está en 50 pesos. ¿Sí me entiendes la relación? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Listo. Entonces ahí, para que sepan, importante tener en cuenta que la calidad de vida en México, pues incluso desde el salario mínimo es mucho más alto y la canasta básica es mucho más barata que en Bogotá. Es lo que también te entiendo, ¿no? En Ciudad de México. Y las rentas también son mejores. Y las rentas son mucho más económicas. Listo, gracias Isa. Cuéntanos tú, Andy, ahora. Isa, porfa, silencia tu audio cuando no estés hablando, porfa. Gracias. Cuéntanos, Andy. Bueno, listo. Calidad de vida y laboral, pues yo no sé, yo la pasé espectacular en México. Digamos, toda mi experiencia, pude vivir todo lo que era unos 6, 8 meses antes de la pandemia y 6, 8 meses de pandemia, ¿ok? Entonces, eso fue, la calidad de vida es genial. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que México tiene por ahí unos 120 millones de personas, ¿ok? Entonces, nosotros en Colombia tenemos entonces a las compañías grandes tipo, no sé, Alpina, Ecopetrol, Éxito. Entonces, no sé, aquí en Colombia tenemos a Ardila Lule, Sarmiento Angulo, pues, no sé, otros 3, 4. Allá hay fácil 500. Entonces, la cantidad de compañías y la cantidad de empresas que hay en ese país es exorbitante. Es una cosa enorme. Entonces, siempre hay, digamos, oportunidad para conseguir algún tipo de trabajo, ¿sí? Es decir, no vas a estar metiendo porque yo es mi experiencia, ¿sí? Yo no tuve que, digamos, ponerme a hacer como trabajos más informales, tipo meseriar, porque sí había trabajo que hacer de todo tipo, sea buscando freelancers o buscando ya, digamos, ofertas ya mucho mejor establecidas. También otra cosa que me gustó muchísimo de México, y esto ya es un tema un poquito más, tal vez un poquito más light, es la oferta cultural. Allá la cantidad de eventos culturales, a diferencia de, digamos, de Bogotá y de Colombia, es una cosa tremenda. Es decir, allá vienen artistas, vienen una cantidad de museos, allá hay exposiciones. Bogotá tiene una gran oferta cultural, pero México se lleva a Bogotá por delante. Es una cosa tremenda. El modelo, el sistema de trabajo que ellos tienen, el marco de trabajo que tienen para, digamos, la realización de conciertos, ellos la tienen muy, muy, muy clara. Personas que estén metidas en medios audiovisuales, entonces, que les guste, digamos, el cuento de sonido, que les guste el cuento de creación de contenido. Allá también hay unas oportunidades espectaculares. Otra cosa que me encantó de la Ciudad de México, al menos en el lugar donde yo vivía muy en el centro de la ciudad. Allá el sistema, digamos, las posibilidades para moverse en la ciudad son mucho más amplias que en Bogotá. En Bogotá tenemos, yo no sé, tenemos taxis, tenemos bicicletas, taxis y Transmilenio y buses. Pero allá tienen en el metro
tienen el Metrobús, que es como una especie de Transmilenio, tienen taxis, tienen una cosa, y tienen también buses, obviamente, pero una cosa que a mí me fascinó y a mí me salvó la vida en la mayoría del tiempo, es decir, yo el 90% del transporte que hice en la Ciudad de México me moví a punta de el sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de México, que se llama Ecobici. Es extremadamente barato. ¿Okay? Ustedes están pagando una suscripción anual de por ahí unos 80, 90 mil pesos y tienen durante un año todos los viajes ilimitados, ¿ok? De máximo 40 minutos diarios. Entonces, digamos, si yo estoy a una hora de un sitio donde tengo que ir, yo me montaba en una ecobici, montaba 40 minutos, la parqueaba y luego iba a otra bahía, cogía otra ecobici y eran otros 40 minutos. Entonces, es una forma de moverse genial por la ciudad. ¿Ok? Súper, Andy. Muchas gracias. Yo quisiera ahí preguntarles, chicos, ¿cómo de esta experiencia que ustedes están viviendo, cómo les fue, digamos, culturalmente? Es una pregunta ahí que no les había hecho, pero ¿cómo se han acomodado ustedes a la cultura, Isa? ¿Cómo te has acomodado? ¿Cómo te ha recibido a ti, digamos, como la cultura es lejana o es cercana a la cultura colombiana? A veces pensamos que por ser América Latina somos muy parecidos. Quisiera preguntarte eso, ¿cómo te adaptaste rápidamente? ¿Cómo fue ese proceso? Que nos puedas recomendar a todos estos colombianos que están escuchando, profesores y estudiantes del Politécnico, que quieren entender un poquito más cómo es este espacio. Bueno, en términos generales las culturas son muy parecidas. Acá también escuchan cumbias, también les encanta la salsa, les fascina todo el folclore suramericano y pues no podemos decir que pues son culturas hermanas, ¿no? Yo pienso que hasta a veces somos como primos lejanos que simplemente nos expandimos así en toda la migración y ya, y pues no sé qué decir, simplemente pues obviamente hay diferencias, ¿no? Hay pequeñas como cositas, pero son mínimas que uno puede pasar por alto. Pero en términos generales, el mexicano es muy acogedor, muy decente, muy elegante también, como siempre está ofreciendo, siempre está brindando apoyo, siempre está, no sé, es muy acogedor. No sé, sí, ¿no? Es sobre todo como muy caballeroso, ¿no? La postura del hombre mexicano es como muy, todavía muy... no sé cómo llamarla. Entonces, y la mujer es la dama, ¿no? Así, no sé. Entonces, cosa que digamos en Colombia ya estos dos géneros ya son como muy equitativos, muy iguales. Todavía en México se ve como la postura, estas dos posturas un poco diferentes. En términos culturales, no sé, musicales, pues obviamente están también internacionalizados. Como les digo, pues también tienen mucha influencia norteamericana en muchos sentidos, muchos sentidos, en cuanto también la comida, como, sí, mucha influencia gringa también. Entonces, sí, no sé, para mí que México, al ser un país norteamericano, también tiene, y a la vez tener una lengua latina, es una, no sé, es un mix muy interesante. Pero sí, mal que bien, es un país muy bonito, donde hay todos los climas, todas las vegetaciones, no sé, todos los paisajes que quieras, todos los atardeceres están acá. Y no sé, en realidad, pues sí, es una buena invitación que vengan, conozcan y pues se lleven una buena experiencia. Gracias, Isa. Bueno, pues aprovecho de esta pregunta que les hago porque creo que sin importar cuál sea el país, es importante como darse cuenta uno en el momento de vida en el que está y la posibilidad como de estar abierto o no, abrirse a una nueva cultura, porque pareciera que somos muy parecidos, pero al final cada país, por Perú, o sea, cada país es como
una nueva forma de pensar, una visión de la vida distinta. Y ahí me gustaría como preguntarles a ustedes dos, Isa y Andy, ¿cómo creerían ustedes que es importante como prepararse desde la parte personal o cómo fue su proceso frente a este proceso de adaptación, ¿no? Porque a veces tenemos muchos planes, nos preocupamos mucho por la logística, pero esta parte personal, quisiera que nos contaran un poquito ustedes qué creen ustedes frente a poder formarse o darse como un espacio para ver esta experiencia de una forma diferente, como formarse primero ustedes. No sé, Andy, si ahí empiezas tú o Isa, el que quiera comenzar. Yo quería decir una cosita que también, digamos, relacionada al cuento de la cultura. Es a veces bastante complicado empezar, digamos, a llegar a un nuevo país y empezar, digamos, a armar tu red, por decirlo así, de contactos o de amigos. Es decir, uno normalmente está bastante aislado debido a distintas diferencias socioculturales. Entonces, lo que a mí me funcionó fue encontrar grupos de interés común y ahí ya también podían empezar a conocer personas. Por ejemplo, a mí me encanta irme a acampar e irme de caminatas. Entonces me terminé metiendo en un grupo de personas que tenían, digamos, un cronograma de salidas y ahí terminé conociendo personas de distintos como perfiles que pues que a la larga me ayudaron, digamos, a establecer como mejor en la Ciudad de México. Volviendo al tema, a tu pregunta, yo creo que es decir, hay una vaina muy pesada que la única constante es el cambio, ¿okay? Entonces, tú estando allá vas a tener que estar listo o lista para enfrentar, digamos, muchos cambios de repente, sea por X o Y motivo. Y estar mentalmente preparado para eso, saber cómo afrontar ese cambio y estar cómodo con el cambio y estar cómodo con que los planes que tú hiciste hasta el último milímetro tal vez no se vayan a llevar a cabo y tengas que hacer algo distinto, tener esa mentalidad, esa claridad mental para poder hacer un pivot, un giro en el plan. Es una experiencia, es una habilidad bastante importante que yo creo que toca, digamos, como trabajarla antes de estar allá, ¿okay? Antes de llegar al sitio donde vas a llegar, tienes que empezar a tener en cuenta cómo reaccionar ante ciertos cambios, ante que te gustan el mundo y la vida. Porque yo estuve allá durante la pandemia, yo no me esperaba que me tocara extender mi estadía allá. Yo me iba a ir de México en abril, terminé yéndome en octubre y pues tuve que afrontar muchas cosas, que afrontar muchos problemas y muchos como momentos de tensión que de haber tenido tal vez un poquito más de preparación hubiera podido tal vez manejar mejor, hubiera podido estar en un estado como emocional un poquito más como calmado, más relajado, no me hubiera estresado tanto, pero pues también obviamente 2020 fue un año muy perfecto, pero igual el cambio existe y siempre va a estar ahí y siempre deberíamos estar expuestos y entrenados a saber cómo reaccionar. Gracias, Andy. Cuéntanos tú, Isa, ¿qué piensas sobre este punto? A mí, la verdad, me hubiera encantado tener una coach así que me apoyara, que me escuchara, que me advirtiera, que me aconsejara antes de venir así a ojo cerrado como realmente vine a este país, porque pues para mí todo fue muy nuevo y muy diferente, en el sentido en el que pues imaginaba que iba a ser un poco más fácil todo. En cuanto a, no sé, digamos, términos estudiantiles y de amistades y de, no sé, mal que bien uno estando en otro país se va a sentir solo, ¿no? Por todo, por el idioma, o sea, por el acento, por la comida, por todo, siempre vas a estar como un bicho raro en otro estado, ¿no? En otra nación. Entonces, sí me hubiera gustado como venir, digamos, un poco más preparada o a la expectativa de qué es lo que va a pasar, pero también
reconozco y obviamente le doy el aval a Andy en el que uno debe estar como preparado para todas estas mutaciones, para todos estos cambios y todos estos imprevistos. O sea, uno tiene que estar como preparado a que se venga lo que sea, ¿no? Ya sea crisis económica, crisis emocional, crisis de todas las crisis que sean. Mal que bien yo digo que salir a otro país te va a hacer más fuerte y vas a aprender, o sea, la ganancia es mucho más valiosa que cualquier otra cosa que te pueda suceder en la vida, ¿no? O sea, salir a otro país y vivir una experiencia solo por X tiempo, eso te da mucho, o sea, mucha más riqueza que cualquier otra cuestión, que cualquier otra escuela, pues. Sí. Claro, y es la escuela de la experiencia y ahí digamos que desde la forma como se ha aproximado siempre las experiencias internacionales o de intercambio, siempre es como el viaje del héroe, ¿no? Es como el viaje del estudiante que se va y explora y vive todas las experiencias y lo enfrenta. Y quiero decirles que esa es una opción y está bien, hay personas que aprenden así, pero también quiero recordarles que el tiempo y el dinero a veces es, digamos, como determinado y limitado de cierta manera, y si uno puede aprovecharlo mejor, estar preparado, saber con qué cuenta, cómo es la cultura, a quién preguntarle, por ejemplo, ya tienen ahí a Andy, tienen a Isa, saben como que con esta información que ellos ya les dan, ustedes, por más que van a vivir ese proceso solos y de cambio, ya hemos creado este espacio incluso con la universidad y estoy infinitamente agradecida con la universidad que se da el espacio de ofrecerles a ustedes la posibilidad de ver esto con otros ojos. No solamente desde el dato logístico, es importante y por experiencia se los digo que de alguna manera ustedes entren a ver esta cambio que están viviendo como un estilo de vida. Es decir, desde hoy obsérvense en ustedes mismos cómo es su personalidad, cuáles son sus retos individuales en las relaciones, si tienen claro su propósito laboral, si tienen claro su propósito estudiantil, cuál es el reto que ustedes, digamos, el propósito con el que están haciendo este viaje. Yo creo que si nos vamos a vivir estas experiencias como con una visión mucho más profunda, teniendo en cuenta que esto es un estilo de vida, desde hoy ustedes ya están comenzando el viaje. Por ejemplo, si a ustedes les cuesta estar solos, si a ustedes no les gusta hablar con la gente, o si de pronto usted es extrovertido y no le da miedo nada, es importante que tenga en cuenta que va a irse a una ciudad mucho más grande, a un país mucho más grande, donde claro, el ser arriesgado es importante, pero también el miedo y saber, digamos, la precaución, no van a estar en Bogotá o en la ciudad en las que ustedes han nacido. Ser ciudadano global es distinto, es decir, la propuesta que les traemos aquí es obsérvense en ustedes como si fueran ciudadanos del mundo, siéntanse como ciudadanos del mundo y si ustedes sienten que quieren traer experiencias internacionales a su vida para crecer, les proponemos que se vean desde ahí. Entonces, en esta última parte de nuestra conversación, queremos movilizar su observador, como la manera como ustedes pueden estar observando esta experiencia de viaje y se la han planteado desde el comportamiento de la ciudadanía global. Entonces, quisiera preguntarle a Andy y a Isa, como, ¿cuáles creen ustedes que son esos comportamientos que ya ustedes teniendo estas experiencias internacionales les recomiendan a otros para que aprovechen más su tiempo, para que vivan con bienestar esta experiencia? Nos gustaría como saber desde su experiencia como cuáles son esos comportamientos que nos recomiendan. No sé, Isa, Andy, ¿quién quiera comenzar? Vale, pues yo... Andy. Bueno, pues yo no sé. Yo en los viajes que me he pegado, he estado pues estuve en Estados Unidos, estuve en México y también estuve, pues he estado en otros lados en Latinoamérica, en Europa, y yo creo que lo que siempre he estado como que siempre me ha marcado y siempre me ha ayudado es siempre estar dispuesto a salir de la zona de confort, ¿okay? La zona de confort termina siendo un sitio muy cómodo, pero al final nosotros no crecemos tanto dentro de la zona de confort, ¿ok? Al estar expuestos a nuevas experiencias, uno aprende a adaptarse,
de alguna u otra forma. Y uno tiene un proceso de aprendizaje acerca de la cultura que uno está conociendo. Entonces, si yo me quedo solamente en la oficina o en la universidad y no voy, digamos, a ningún lado y no me aventuro a explorar distintas facetas y distintos lados ocultos del sitio al que estoy viajando, pues, sí, ¿qué tan distinto es la experiencia si te hubieras quedado en Bogotá estudiando? No, sí, tienes que empaparte, tienes que salir de la zona de confort y salir, digamos, a explorar lugares que de otra manera, en otra situación, tal vez no hubieras, digamos, visitado en el primer lugar. Entonces, sí, salir de la zona de confort, yo creo que eso es como lo más clave, porque uno se pone muy cómodo y al final uno no cree. Ahí, sabes, Andy, desde la visión que compartimos de ser ciudadanos del mundo, llamamos esta habilidad, como esta competencia, como exploración cultural. Entonces, los invito hoy a todos, aunque exista pandemia o no, preguntarse ustedes qué tanto han explorado la ciudad donde viven, y también saber como cuál es su reacción frente cada vez que dicen, bueno, hay un lugar nuevo, voy a ir a visitarlo o no. Antes de pandemia, sin importar si lo tienen o no, si tienen la posibilidad de salir o no, es cuál es su actitud frente a conocer cosas desconocidas, ¿no? Como cosas nuevas. Me pregunto yo si ustedes ya conocen de la ciudad, de la universidad donde van a ir, qué tanto conocen de la universidad, qué tanto conocen de la ciudad, si se van para Guadalajara, si se van para Ciudad de México, qué tanto ya conocen de lugares que a ustedes les puede interesar, porque eso que dice Andy es fundamental. Si desde ya yo no soy explorador, no esperen a que cuando estén en ese país les van a hacer... Porque sí, sí, si uno es tímido, pues créanme que uno llega al otro país siendo igualito. Entonces, ¿qué tanto eres en este instante un explorador? Creo que esa cualidad que dice Andy es fundamental para ser un ciudadano del mundo. Es poder, no es vivir solamente como un turista observando, sino que desde esta visión los invitamos a que se hagan una inmersión en la cultura y salir y buscar y ir por Google y buscar qué puede interesarles, es parte fundamental para que su experiencia sea mucho más importante, como más relevante. Cuéntanos tú, Isa, otro comportamiento. Gracias, Andy. Como yo les estaba diciendo en la charla pasada, no sé, algo que aprendí siempre de mi mamá, o bueno, del adagio popular, es al país que fueres, haz lo que vieres, ¿no? O sea, uno tiene que mimetizarse básicamente a lo que te trae la sociedad en la que estás. Digamos, una comparativa así, primera que me di cuenta, o sea, lo primero que me di cuenta, porque yo soy súper visual, que me di cuenta es que el bogotano en general es súper vanidoso. O sea, siempre tiene que estar así como, no sé, bien vestido, bien comportado, bien demás. En cambio, el mexicano es como muy relajado, como muy simple, no sé, en su manera de ser, en su forma de actuar, súper intelectual, todo el tiempo está leyendo, todo el tiempo se está informando. Entonces, básicamente, toda la cultura que vayas, ya sea México, ya sea Alemania, Italia, donde sea, uno tiene que adaptarse al medio y básicamente fundirse en él para poder también sobrellevar a la gente, ¿no? Para poder también como mimetizarte en el medio. Entonces, es eso, ¿no? Es como tratar sí, ¿no? De encajar, o pues no tanto de encajar, sino como también de poder compartir sus experiencias, no sé, sin dar, digamos, sin demostrar alguna cosa que no sea diferente a la que es. Es decir, a esto me refiero sin mostrar vanidades, sin ser, no sé, opulento, sin ser arrogante. Creo que lo mejor que podemos hacer, como lo que tú dices, ciudadanos globales, es ser personas simples, nobles, sencillas y pues mal que bien aprender de otros, ¿no? Sí, ahí yo sumo a eso que te estás diciendo, Isa, algo que me gusta promover mucho y es algo obvio, pero no tan obvio, y es el sentido de humanidad. Si yo camino por el mundo siendo ser humano y entendiendo que todos a mi alrededor son seres humanos, comportamientos como compasión, empatía, se desarrollan en la medida que yo veo a todos como
seres que tienen un potencial infinito y que pertenecemos a la misma comunidad. Siempre digo, y creo que es muy importante como entender que aunque el mundo está dividido por nacionalidades, por países, ¿sabes? Políticamente tenemos como unas divisiones. Les invito a que eso no marque solamente su identidad. Cada uno tiene una historia y es fundamental saber nuestra historia. Pero si vas a vivir en México, chévere que conozcas la historia de México, conozcas la historia, la cultura, pero al mismo tiempo reconozcas que somos seres humanos y que las personas con las que vas a interactuar igual son seres humanos como tú, que tienen familia. Y creo que eso que tú dices, Isa, de ser simples y sencillos, creo que cuando somos, entre más humanos somos, pues más descomplicados y mejor tratamos a los demás, creo yo. Y eso es como parte como de estas recetas que queremos como entregarles a todos ustedes para que su experiencia sea la mejor. ¿Qué otro comportamiento de ciudadanía global pueden recomendarnos, Andy? Los honguitos, listo. A ver, ¿qué más? Siempre, es decir, yo no sé, a mí había pasado una cosa interesantísima que es que yo antes era como que, uy, yo no puedo soportar estar aquí en Colombia, ya tengo que salir, no soporto más la vaina, yo necesito salir y como que vivir otras culturas, otras cosas. Pero entonces después de cada tiempo, a veces le entra, digamos, como una cosita como que, uff, me hace falta el jugo de lulo, me hace falta, no sé, como el día de las velitas con la familia, me hace falta, digamos, cositas, es decir, uno es un ciudadano global, pero también uno tiene, digamos, es también como estar ok con pertenecer a algún lado también. Entonces, visitar el hogar de vez en cuando, es decir, no es malo, y da, digamos, un sentimiento de paz que es bastante agradable. Digamos, yo estaba en México y yo ya en los últimos meses, yo estaba en plena pandemia y entonces un poquito como cansado y estresado, y volví a Colombia y fue como que me quedé unos meses y fue como que, y aquí sigo y pues estoy más alineado y ya sé, digamos, qué voy a hacer de aquí a X meses y X años. Y a veces, digamos, ponerle una pausa a tanto, digamos, moverse de un lado para otro, es bueno para dar un paso atrás y tener como una perspectiva de qué es lo que uno va a hacer de aquí a, yo no sé, un año o 18 meses. Es decir, yo no soy tan fan de los planes a 5 o 10 años, yo prefiero simplemente tener algo que vaya a hacer de aquí a tal vez año y medio y tal vez una idea general de lo que quiera hacer ya cuando tenga 50 años e ir alineando estos dos para poder llegar a ese objetivo final. Y bueno, eso es todo. Gracias, Andy. ¿Y tú, Isa? Comportamientos para ser ciudadanos globales. No, pues básicamente tener un objetivo, ¿no? O sea, no perder el rumbo, digamos, eso es lo más importante. Yo creo que sí, igual, digamos, cada quien tendrá su visión y su objetivo individual, ¿no? En el caso de Andy, quería darse un aire, salir de Colombia un tiempito y luego volver con la cabeza más renovada y más clara, ¿no? Digamos, yo no la tenía muy clara, yo me vine aquí a estudiar y veo que pasé, pues ya ahora tengo trabajo, aquí tengo novio, entonces pues ya me quedé un poco más, pero digamos, no quiero perder mi sentido, digamos, en el que pues vine básicamente a estudiar energías renovables, ¿no? Y eso es lo que realmente quiero hacer. También conseguir pues mi empleo estable, tener mi estabilidad laboral, es lo que quiero. Lo fundamental es básicamente como tener la idea clara, ¿no? Yo creo que eso es lo primordial, tener una visión clara de qué es lo que quieres hacer como individuo, como persona, y no perderlo porque estás en otro país. Digo, conozco también muchos colombianos que se fueron a Argentina, así a otros países y se enloquecieron. Realmente es como, entonces aquí tengo más libertad que en mi país, aquí no está mi familia cuidándome y no se cayeron en las drogas y ¡pum!, se perdieron, ¿no? Entonces yo digo que lo importante es como tener el objetivo claro y saber que tu integridad está por encima de cualquier política, de cualquier nación, de cualquier otra situación que te ata como, no sé, que te ata en tu país, pues.
Gracias, Isa. Yo ahí, con la experiencia que he tenido, siempre promuevo una visión que quiero compartirles hoy, y es ahí en los viajeros y en la manera como nos han enseñado que se vive el mundo, es como vivir con ansiedad o de irse del país o de irse alrededor del mundo y como correr. Y hay como una ansiedad en la comunidad, que nos han enseñado en la comunidad de ciudadanos globales, que no entiendo hasta el momento como por qué se ha dado, pero es como una ansiedad que esta es la única oportunidad en la que yo puedo irme a estudiar a México y entonces tengo que hacer todo lo posible y entonces acepto cualquier propuesta porque puse un objetivo, ¿no? Puede ser México, puede ser cualquier país. Yo quiero contarles que en la experiencia que he tenido, eso esa sensación de ansiedad y de correr no deja buenas, digamos que nubla nuestras decisiones y vuelven las decisiones a corto plazo. Si ustedes sienten, y esta es la propuesta, de sentir el mundo como su hogar y darse cuenta que esto es un estilo de vida, les pueden tomar decisiones de entender, como dice Isa, cuál es mi propósito de esta experiencia de viaje. La puedo tomar por 3, 4 años, por toda la vida, pero si yo me proyecto de una manera responsable, sé que puedo regresar a mi país, que es un proceso normal regresar por un tiempo, volver a salir o adquirir otra nacionalidad. Si ustedes ven que el mundo no es tan grande como parece, el mundo es muy pequeño. Somos países contados, somos solamente 7.000 millones de personas viviendo en este mundo. Realmente hay mucho por explorar, pero la vida puede tener varias oportunidades que ustedes pueden decidir. En este momento me voy para México con este objetivo, puedo regresar, me voy a Turquía, me voy a China, me voy a Nepal, me voy a India. O sea, cuando perdemos ese sentido de urgencia que todo tiene que ser ya y más bien le ponemos un propósito a cada experiencia, créanme que he visto en los procesos de los coaches que hemos recibido que es otra historia en las conversaciones, porque eso hace que podamos tener decisiones con seguridad y no meternos en tomar decisiones que puedan, incluso, como dice Isa, arriesgar nuestra vida. Y ahí, digamos, saber vivir solos. Por ejemplo, si usted es una persona que nunca ha tenido experiencia de vivir en otro país, aprenda primero a vivir independientemente, empiece a vivir independientemente usted en su ciudad, llevar un presupuesto, o sea, sentir que ya está en otro país viviendo de esta manera. No sé cómo les suena esta conversación, Isa, Andy. Sí, no, parece bien. Es decir, es saber poner, digamos, un propósito al viaje, yo creo. Es decir, poner, digamos, si tú quieres descubrir, listo, perfecto. Dedícate X años a descubrir y conocer. Pero también, digamos, es bueno tener una idea como lo que decía, digamos, el plan a X tiempo y saber, digamos, porque, digamos, uno puede ponerse a correr por el mundo, ¿sí? Y uno puede ponerse a correr y correr y correr y crear distancia entre todo y recorrer todas las distancias y pues a veces, como dice este tipo de frase, la distancia es una base o una forma de mentir. Es decir, tú en serio estás viajando porque te gustaría conocer algo o estás viajando porque estás huyendo, digamos, de algo que te está afanando. Es decir, es saber muy bien psicológicamente qué es lo que uno tiene qué es lo que uno está buscando al viajar. Y si tienes eso claro, es decir, todo se te vuelve más fácil. Ok, gracias, Andy. Tú, Isa, ¿qué otro comportamiento ya para cerrar este espacio? ¿Qué mensaje quisieran enviarles a todas las personas que nos están escuchando? Nada, pues yo creo que ninguno puede vivir la experiencia más que viviéndola por sí solo. Lo único que podría aconsejar es que se arriesgaran, ya que pues siempre va a ser una muy buena experiencia. Sí, que tomen la decisión de salir de lo que dice Andy, la zona de confort, se arriesguen a vivir, así sea por paseo, un viaje de 2 meses, 3 meses,
vivir un tiempo considerable en otro país te va a enseñar muchas cosas y pues ya es básicamente eso. Perfecto. Andy, ¿tú algo más para compartir? Si tienen ustedes preguntas también, por favor cuéntenos. Catherine o Jaime, si tienen algún comentario para ir cerrando este espacio que nos quedan ya 5 minuticos. Yo por ahora, eso es básicamente lo que quería compartir. Y pues sí, no sé, los ciudadanos globales, es decir, somos de ningún lado del todo y de todos lados, básicamente. Y ya, no sé, cualquier pregunta que necesiten, búsquenme en LinkedIn, Andrés Muñoz Martínez. Entonces ahí después si tienen alguna pregunta acerca de cómo moverse de un lado para otro o creación de contenido o pues la experiencia habiéndose graduado en medios, pues ahí estoy, Andrés Muñoz Martínez, ¿vale? Muchas gracias, Andy. En el Instagram también nos pueden encontrar como @adaptandome.anica. Ahí estamos poniendo nuestros datos. Si ustedes también quieren poner sus Instagrams y demás, bienvenidos. Yo lo voy a poner también aquí por Andy. Cuéntanos tú, Isa, para ir terminando. Claro, también si quieren, no sé, tienen más preguntas sobre la inscripción de la UNAM o quieren venir a estudiar o lo que sea que necesiten y requieran mi apoyo, obviamente están bienvenidos, tienen mi amistad, mi contacto en Facebook es Isabel Silva Lince. Si quieres lo puedes escribir ahí en el chat, ahorita yo lo escribo al rato y pues nada, cuenten con eso, con mi apoyo y demás. Muchas gracias. Jaime y Catherine, cuéntenos ustedes para ir cerrando este espacio. No estoy viendo por acá preguntas, pero yo sí quiero de antemano agradecer enormemente a Isa, a Andrés, bueno, y a ti, Jenny, por este espacio, porque creo que nos dieron pistas de que a qué atender o qué tener en cuenta si uno quiere vivir un tiempo prolongado en México. Tenemos México, por cierto, no lo conté, pero es un país increíble para conocer, para visitar, como de turismo. Yo creo que Isa sí mencionó como la diversidad, como que es un país absolutamente diverso, donde uno quiera moverse va a encontrar cosas maravillosas, mucha historia, mucha cultura, pero interesante también conocer las lógicas de qué pasa al interior del país cuando uno ya quiere vivir allá, ¿no? Y un agradecimiento infinito desde la Escuela de Educación e Innovación, desde el Politécnico Gran Colombiano, Isa, a ti, a Andrés y Jenny de nuevo, mil y mil gracias por estar con nosotros en este espacio. Muchas gracias a ustedes. Ahí también les dejamos un Google Form para que si quieren alguna información adicional, nos escriban. Les estoy escribiendo en este instante los datos de Isa y de Andrés Muñoz para que los tengan como Verified Global Citizens en México. Y ya que ellos ofrecieron sus datos, pues ahí están, para que los contacten también. Y bueno, agradecemos como siempre para pues, la posibilidad, Jaime, de estar acá y bueno, nos veremos en un próximo espacio de Ciudadanía Global. Catherine, también muchas gracias. Por acá Isa nos dice Fuerza Colombia, creo que atendiendo a todo lo que estamos viviendo. Gracias a todos y muchísimas gracias por la invitación. Gracias Jenny, gracias Jaime, gracias Catherine, cuídense mucho y pues ánimo con esas marchas. Así es, todos unidos. Gracias. Gracias a todos. Bueno, de este modo damos por finalizado el evento. Les recordamos diligenciar el enlace de asistencia y también que sigan conectados con los eventos que tenemos mañana de País Invitado, que es nuestro último día. Les agradecemos por su asistencia. Que tengan una buena noche. Saludos para todos, feliz noche.